Hola a todos, buenas tardes. Estamos en GB Facial respondiendo dudas, dando tips para que ustedes aprendan un poquito más en base a la experiencia que tenemos nosotros por acá dando clases desde 1996. Acabamos de tener un aniversario y estamos muy contentas del éxito que han tenido todas nuestras alumnas. Hoy vamos a hablar un poquito del tipo de agujas. El tipo de agujas para microblading, microshading y para pues también lo que se le llama micropigmentación manual o el Tebori, que no sé si conocen este aparatito. Ahorita les voy a enseñar qué es y cómo se usa. Tenemos diferentes números de agujas, ¿sí? Tenemos agujas planas y tenemos las agujas lengua de gato. La lengua de gato, como el nombre lo dice, son redonditas. La diferencia entre la aguja plana y la aguja lengua de gato es que con la aguja lengua de gato puedes ir y regresar en el mismo corte. Por eso es redondita, porque puedes ir y regresar en el mismo corte para hacer el corte dos veces. Y en la aguja plana, como está como tenedorcito, vas a cortar y tendrías que volver a hacer tu trazo si quisieras pasarlo dos veces. Entonces, para la aguja plana, yo les recomiendo cuando ya tienen más firmeza en sus trazos, para que cuando no tienen que repetir el trazo, ¿sí? Existe también la cantidad de agujas, el número de agujas. ¿Cuál es la diferencia si estamos viendo entre una aguja de 7 puntas y una aguja de 21 puntas? La aguja de 7 puntas, al ser más chiquito, es más fácil hacer la curva. O sea, a la hora que tú la pones en la piel y la giras para hacer la curva, como es más chiquita, es más fácil dar la vuelta. Y con la aguja grande es más difícil hacer la aguja, entonces tus trazos te van a quedar un poquito más rectos, no tan redondos. Entonces depende ahí el gusto de cada quien, cómo quiere hacer sus trazos. En cuanto a la aguja, la PCD, que es la de metal, y la aguja de plástico, que es la nano, que le pusieron nano, la diferencia es que la de plástico hace esto, es más flexible a la hora que estás haciendo el corte y es más fácil que te quede redondito. Al contrario de la PCD, es muy dura y si no sabes tú darle la vuelta, entonces tu trazo te va a quedar como rayo, como relámpago, así más seccionado. Pero todas las agujas que podemos usar depende de la experiencia que tengas con ellas. Yo les recomiendo que las trabajen todas antes de decidir qué aguja van a usar, y realmente la que te acomode. O sea, todas sirven para lo mismo. En cuanto al diseño de pelos, nada más es tú cómo la puedes manejar. Si giras el dermógrafo, si no el inductor, si no lo giras, o si tienes de los que giran solitos cuando le pones la aguja en la orillita, o los que tienes en el centro. Y eso es lo que hace la diferencia de las agujas, pero tú tienes que aprender a escoger o a elegir con cuál te quedan mejor los trazos. En cuanto a los tipos de inductor, como les decía, está el inductor tradicional, y esta preciosidad es especial para hacer el Tebori. ¿Qué es lo que hacemos? Vamos a usar las agujas de tatuajes, que como ustedes saben son muy económicas. Todas aquellas que andan buscando una gran economía, digo, estamos hablando de 6 o 4 pesos contra 18, 20, 80 pesos pueden encontrar esta aguja. Y estas son muy económicas, que son las que usan para las máquinas de bobina de los tatuadores. Lo único que van a hacer es fijarla en esta parte aquí, la meten, la fijan con un poquito de micropor, y esto les va a servir como el inductor. Igual sirve para girar y hacer los pelitos, o pueden hacer lo que es el Tebori, que es darle los jaloncitos, y así pueden hacer su shading. Y el efecto polvo con esta aguja, por ejemplo, que son como 12 puntas en planas, les queda padrísimo el efecto polvo, porque están separaditas, entonces deja un efecto polvo, como que es lo que estamos buscando, ¿no? El polvo estrellas, el difuminado. Finalmente, lo que en su inicio fue el bordado de cejas, que le llamaban en aquel entonces. Estoy hablando a mediados de los 90. El bordado de cejas se hacía con el inductor y con la aguja plana.
Entonces, para eso es la diferencia de las agujas. En cuanto a las agujas RL, que son las redonditas, y aquí tenemos una RL, se las voy a acercar a la cámara para que la vean. En cuanto a las agujas RL, depende de la cantidad de agujas que usen, va a ser el efecto polvo o el efecto relleno que van a tener. Acuérdense siempre que a mayor número de agujas, menor penetración. Entonces, al mayor número de agujas, al tener menor penetración, porque en cuanto menos agujas es más fácil porque le metes más presión y dibujas más, pintas más. Entonces, depende de lo que ustedes quieran hacer. Si van a hacer un RL, le llaman al round liner, porque el liner es el contorno y el contorno siempre va bien marcado en tatuaje. Nosotros no, nosotros tratamos de no hacer un contorno muy marcado para que se vea ese efecto de difuminado, de que se nos está borrando en las orillas o que se ve más claro en las orillas. Pero eso dependiendo de la aguja. Acuérdense siempre, a mayor número de agujas, menor penetración. Al estar tan compactas las agujas no entran en la piel. Entonces, cuando son 3 o son 2, pues entran muy fácil. Y una, no se olvide, no se diga con la 1, tengan mucho cuidado con la 1, porque nos puede ocasionar cicatrización queloide. Pendientes para el próximo video, vamos a ver cicatrización queloide. A sus órdenes en GB Facial, en la Colonia Roma, en la Ciudad de México.